Ayer comenzó el juicio oral por sobornos durante la investigación del crimen de Mariano Ferreira, un crimen que ustedes ya saben, un crimen ocurrido hace ya casi 15 años. En octubre de este año van a ser 15 años del asesinato de Mariano. Y durante este proceso de investigación, durante esta causa, hubo sobornos destinados a que la causa se tramite en un tribunal amigo y así garantizar la impunidad de José Pedraza, entonces dirigente de la Unión Ferroviaria y uno de los responsables políticos del asesinato de Mariano. Y para hablar de esto estamos en comunicación con Gabriel Solano, que es referente del Partido Obrero, legislador porteño y candidato a diputado por el Frente de Izquierda. Gabriel, ¿cómo te va? Juan Palavecino te saluda. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, ahí un poquito comentábamos, pero queríamos preguntarte a vos, obviamente como referente del partido donde militaba Mariano, ¿qué significa este juicio? Y si nos podés contar un poquito más en detalle de qué se tratan estos sobornos y cómo se relacionan con la causa. A ver, primero es importante ver que Mariano Ferreira fue asesinado el 20 de octubre del año 2010, ¿no? Uh-huh. Estamos en el 2025. Claro. Pasaron 15 años. Digo, esto no se puede pasar por alto cualquier análisis porque uno ve cómo actúa la justicia cuando hay que investigar a la justicia. Y justamente este juicio es un juicio de investigación de la propia justicia en primer lugar. Porque como vos bien reseñabas en la presentación, acá en lo que se está jugando en este caso concreto es una maniobra que había hecho oportunamente Pedraza, uh-huh, que fue en ese momento el jefe de la Unión Ferroviaria, el máximo responsable del asesinato de Mariano y que fue condenado por homicidio. Claro. Él quiso hacer una coima en momentos en los cuales todavía él no estaba detenido. Uh-huh. Y los que estaban detenidos eran lo que se puede decir la fuerza de choque de él, ¿no? Claro. Que también fue condenada posteriormente. Y lo que él estaba buscando era que el tribunal que tenía que resolver sobre la prisión preventiva, porque ellos estaban detenidos, sea un tribunal amigo. Uh-huh. Y para eso es casi para hacer una serie, se puede hacer una serie tranquilamente con este guión. Claro. Lo que hacen es buscar a un ex juez, al lado de la Madrid, que tiene vínculos con el tribunal, que en ese momento, llamaba tribunal número 3, para que le toque a ellos la causa. En el acuerdo de que ese tribunal iba a fallar a favor de el pedido de Pedraza, que era que esta gente no se salga de prisión y siga, digamos, la investigación sin ellos en prisión. Claro. Pedraza veía que si ellos estaban en prisión, capaz que se le venía la noche a él, como finalmente se le vino, ¿no? Uh-huh. Y para hacer esta coima, para que vos veas qué fuerzas involucran, aparece un servicio de inteligencia que se llama Riquelme. Fallecido hace poco, ¿no? Fallecido hace poquito antes que empiece el juicio, que es el que tiene que unir todas las partes, ¿no? Une a Pedraza con al lado de la Madrid, uh-huh, con el tribunal, y la coima en total iban a ser por $50.000, más un plus que se llevaba a este servicio de inteligencia. Entonces vos ya tenés acá la CIDE interviniendo a favor de la impunidad, claro, un ex juez al lado de la Madrid, la manipulación del sorteo de los tribunales, de los jueces, claro, ¿no? Porque en principio que hay un juez natural y eso, el juez natural se determina por sorteo. Bueno, acá no hay un juez natural, porque la bolilla estaba arreglada. Entonces se arma un operativo para que se arregle el sorteo. Sí. Y finalmente el sorteo se arregla y se paga la coima de $50.000 y una investigación que estaba llevando otra jueza por el caso principal da cuenta de que hace escuchas y las escuchas perfectamente determinan todas las conexiones que te estoy diciendo acá. Claro. Pedraza paga $50.000, en realidad no lo paga Pedraza directamente, sino lo paga dos tipos que respondían a Pedraza. Uh-huh. Uno manejaba el Tren Belgrano Norte, que era una empresa privatizada en la época de Menem, que tenía mucha influencia el propio sindicato. Claro. Entonces, a través de una empresa semiestatal se pagan coimas, ¿se ve? Uh-huh. Para de ahí salen los $50.000. Y la otra parte que también la paga es una de las empresas tercerizadas que la Unión Ferroviaria tenía como propietaria, era la propietaria de la Unión Ferroviaria.
que justamente era el punto de partida del conflicto, que tenía que ver con que estaban pidiendo los trabajadores ferroviarios tercerizados pasar a planta permanente. Eso fue el detonante del conflicto. Claro. Entonces, vos tenés acá empresas que pagan coimas a través de pedido de Pedraza, servicio de inteligencia, jueces y ex jueces, y quien determina el sorteo que lo manipula para que caiga donde tiene que caer. Por suerte se hizo una investigación de otra jueza que determinó todo esto que te estoy diciendo acá. El tema es, los llamativos, ¿por qué siendo tan claro? Porque hay escuchas telefónicas que son concluyentes, se demoró tanto esto. Claro, sí, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Vos un poco lo decías. Y tenés que Pedraza se murió. Sí. No puede ser juzgado. El servicio de inteligencia de Riquelme se murió. Claro. El presidente del tribunal que iba a ser el que iba a manipular la causa no se murió, pero nunca fue juzgado y además ya se jubiló. Entonces los que son juzgados acá son solamente los valijeros. ¿Se entiende? El que llevaba la guita y manipuló el sorteo. Pero los pesos pesados, que a Pedraza por un lado, el Aside por otro, y los jueces que estaban arreglados para fallar a favor de la libertad de estos asesinos, esos nunca fueron juzgados. Algunos porque no fueron juzgados y otros porque estaban en la causa y se murieron como resultado de tanta demora en el juicio, ¿no? Sí, un entramado muy muy oscuro, y ahí vos un poco decías que llega tan tarde porque un poco la justicia es la responsable de investigar a la propia justicia, por lo cual esto llega muy tarde, pero al mismo tiempo decías que bueno que Pedraza estaba intentando que no se le venga la noche, algo que finalmente ocurrió, y ocurrió, entiendo, gracias también a muchísimas movilizaciones que se dieron en ese momento por parte de todas las organizaciones que acompañaron la lucha de la justicia por Mariano Ferreira, pero bueno, esto tardó, entiendo que por esto mismo que decías vos, por esto de que la justicia tarda en juzgar a la propia justicia, ¿no? Lógico, sí, aparte como vos bien decís, vos pensás que Mariano es asesinado el 20 de octubre del 2010, todas estas escuchas ocurren en enero en general del 2011, claro, y Pedraza va a ser detenido recién en febrero del 2011, varios meses después. Y es detenido, y cuando es detenido hay escuchas de él que se queja porque tiene que ir a un acto con quien era presidente en ese momento, que era Cristina Fernández de Kirchner, para inaugurar un tramo del tren a Mar del Plata, ¿no? El tipo vivía en un piso de Puerto Madero de $1 millón. Sí, y tenía más de un inmueble. Cualquier trabajador ferroviario que tenga un piso de ese tipo. Sí. Y lo que había habido y lo que hubo en ese momento fue muy, muy intenso, fue una gran presión popular. Una gran presión popular que permitió desbaratar todas las maniobras de impunidad que existieron, que fueron muchísimas, realmente fueron muchísimas en ese momento, desde primero presentar, como pasa siempre, que los violentos sean las víctimas. Pasó lo mismo en su momento con Costecchi y Santillán, pasó también en este caso, fue el primer hecho que hubo que desbaratar. Después, a los compañeros de Mariano Ferreira, para que vos veas, compañeros ferroviarios de Mariano Ferreira, en diciembre del año 2010, 2 años después de su asesinato, Pedraza estaba libre en su piso de Puerto Madero, pero los 2 ferroviarios, que eran los principales militantes del Partido Obrero en esa línea, fueron detenidos, acusados falsamente de armar disturbios en Constitución. Hubo una gran marcha popular, yo me acuerdo perfectamente, y los tuvieron que liberar. Eran todas porquerías, todas maniobras que intervenía el poder político, el poder judicial, los servicios de inteligencia, y la presión popular tan fuerte fue la que finalmente permitió una condena como la que tuvo Pedraza, que fue por homicidio. Recordar también que fue en ese momento condenado por homicidio comisarios de la Federal. Sí. Los comisarios de la Federal que estaban en el Ferrocarril Roca, que es una dependencia específica, fueron condenados por homicidio, también estaban involucrados en el crimen, estaban arreglados. Entonces vos ves que esto es una especie de mancha venenosa, ¿no?
A quien están escuchando es a Gabriel Solano, referente del Partido Obrero, legislador porteño, candidato por el Frente de Izquierda, candidato a diputado. Quiero leer simplemente un fragmentito que dice: ¿qué es hacer política? Hacer política es despertar la conciencia de los estudiantes para luchar por las becas, las viandas, la educación pública, y que solo eso se consigue arrancándoselo al Estado con la movilización de la juventud. Esto es un pedacito muy chiquitito del 2004, una revista llamada La Caldera, una revista de colegios secundarios del UJS, de la Juventud del Partido Obrero, un fragmento escrito por Mariano Ferreira, quien, bueno, como decíamos recién, fue asesinado por una patota sindical allá por 2010. Gabriel, ¿qué sentís o qué opinión tenés frente a lo que muchas veces se dice, ahora sí trayéndote un poquito más a la actualidad, sobre la juventud y su inclinación hacia la derecha, cuando, no sé, de pronto escuchamos y hacemos esta comparación con respecto a la militancia de Mariano y a la militancia juvenil de ese momento? ¿Cómo lo ves vos hoy? Mira, es un tema complejo porque, a ver, es muy abrumador, encuestas que aparecen de opinión, en la cual una parte importante de la justicia que votó a Milei, y no sé si ahora eso se va a repetir. Entonces, yo si te doy una respuesta diciéndote, no, es todo mentira, es una respuesta que me parece que no corresponde porque estaría evadiendo un problema, ¿no? Claro, claro. Y creo que no es serio de mi parte dar una respuesta evasiva. Tampoco creo que sea, como se pretende decir, como algo monolítico. Pensemos nada más que el año pasado existió la marcha universitaria más importante de la historia argentina. Mira que yo milité mucho tiempo en la universidad, fui militante de la Juventud del Partido Obrero, de ahí lo conocía bastante a Mariano. Yo, por mi edad, soy más grande, siempre fui más grande que Mariano, pero conocía porque era nuestro responsable de la Juventud de la Zona Sur. Entonces teníamos esa relación. Yo dirigía la Juventud del Partido Obrero, milité mucho en la universidad y nunca vi una marcha como la del año pasado. Claro. ¿A qué voy? No se puede decir que es toda la juventud. Ahora, posiblemente una parte de la juventud sí, por una desilusión con un régimen social que la condena al trabajo precarizado, que la condena a la falta de posibilidades, y en determinado momento una conclusión que yo entiendo que es equivocada, pero también transitoria, lejos está que sea definitiva, la puede haber llevado a votar una parte de ella, Milei. Pero digo solamente a votar, y no más que a votar. Vos si ves los actos libertarios son actos minúsculos. Claro. No hay actos importantes. Así que si ese apoyo está, o si ese apoyo estuvo, fue exclusivamente electoral. No tiene una traducción en una militancia. No hay agrupaciones de Milei de masas. No están las juventudes libertarias llenando canchas de fútbol, haciendo mitines en los cuales van a hablar los dirigentes libertarios. Yo eso no lo veo. Claro. De ninguna manera lo veo. Entonces, ese apoyo electoral transitorio creo que está bien ser el resultado de defraudaciones que existieron. Y bueno, habrá que superarlo. Defraudaciones de muchos tipos, no solamente con el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. También, por ejemplo, hay todo un debate muy importante en relación a cómo se tiene que organizar la juventud. Por ejemplo, ¿hace falta sindicatos o no hace falta sindicatos? Claro. Un tema importante. Y como los dirigentes sindicales son una lacra, déjame te lo diga así, hablando de Pedraza. ¿Viste? Gráfico. Obviamente hay excepciones muy, muy honrosas, pero la mayoría de los dirigentes sindicales de Argentina realmente son una lacra, cómplices de Milei. Es lógico que una parte de la juventud descrea a los sindicatos. Nosotros llamamos la atención que no hay que confundir los sindicatos con los dirigentes sindicales, ¿no? Claro. Pero eso que llamamos la atención, una parte todavía no lo ve. Y hace algo que siempre se decía, me acuerdo que decía mi abuela, tirar el agua sucia con el chico adentro. Y eso no corresponde, tratar de sacar al chico y después tirar el agua sucia. Salvar el sindicato echando al agua sucia, que en este caso sería la burocracia sindical. Pero eso son experiencias que va a haber que atravesar. Y yo creo que se van a atravesar rápido, porque este gobierno es una catástrofe. Gabriel, lo peor que nos pasó. Tal cual. Bueno, estamos escuchando a Gabriel Solano. Sos candidato. Me gustaría que en algún momento podamos charlar. Soy candidato, es cierto, a diputado en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Voy a segundo lugar. Va Miriam primero, yo segundo. Bien. Y bueno, tenemos el desafío de ver si metemos dos, porque ya uno metimos por capital. A ver si entran los dos por la ciudad de Buenos Aires. Si podemos ahí se me está entrecortando. En la capital. Ahí va. Hola. Sí, ahí te escucho.
¿Vos me escuchás? Te decía, sí. Tal como están conformadas las listas, creo que podemos pelear el tercer lugar de esta elección. Creo que es una posibilidad muy cierta. Y bueno, tratar de ampliar una representación. ¿Qué es una representación para pelear? Porque acá, si yo te diría que un diputado más, un diputado menos va a cambiar, todo no es así. Vos te das cuenta que es una pelea fuerte la que tenemos por delante contra este gobierno. Es un gobierno que viene por todo. Y bueno, nosotros somos lo que, ¿cómo te puedo decir? Odiamos a Milei. Y Milei nos odia. Y nosotros no tenemos ningún problema en decirlo. Es recíproco. Es recíproco. Sí, es una, como se dice, es un odio correspondido. Correspondido, claro. Un odio correspondido. Gabriel, bueno, ojalá tengamos tiempo durante la campaña para invitarte aquí a Piso para poder ampliar un poquito más sobre la candidatura, sobre el porqué del voto al Frente de Izquierda y todas estas cuestiones. Pero bueno, agradecerte mucho por el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. No, por nada, a disposición como siempre. Abrazo. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Gabriel Solano hablando un poco sobre este inicio del juicio por los sobornos en la causa del asesinato de Mariano Ferreira y dejaba también ahí algunas líneas sobre su candidatura a diputado nacional. Ustedes quédense que después de la tanda hay mucho más Algo con R. Seguinos en las redes. @algo con R en Instagram, @algo_con R en Twitter.